Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión. Seguimos con la introducción a Python. Ahora vamos a estudiar, más bien dicho, tipo hands-on, a revisar algunos conceptos relacionados con definiciones de funciones y sentencias de control. Sentencia de control if y la sentencia de control for. Dejaremos para más adelante otras estructuras, no necesariamente más complejas, pero más útiles en un contexto más amplio. Dicho esto, vamos a pasar a revisar los detalles preparados para esta sesión. Nuevamente, esta sesión está preparada tipo cápsula. Espero que la disfruten. Y nada más permítame detener el video para enfocarnos de manera plena a lo que vinimos. Las funciones, entre otras cosas, tienen como enorme ventaja la reutilización del código. Una vez que definimos código, al utilizarlo como una función, podemos llamarlo varias veces a conveniencia. Y evidentemente esto hace más eficiente la codificación en Python y en cualquier lenguaje de programación. Vuelve más legible un programa adicionalmente porque evitamos la programación únicamente en secuencia. Hay varios tipos de funciones, entre las que ubicamos funciones vacías o las void functions, que no devuelven argumentos de salida ni tampoco tienen argumentos de entrada y cumplen algún propósito específico, como por ejemplo lazos de repetición. Hay argumentos o funciones sin argumentos de entrada, como también hay funciones con argumentos de entrada y de salida. ¿Cómo codificamos una función en Python? Este es un bloque básicamente que nos define de manera genérica el comando o las líneas de comandos que definirían una función. La clave es utilizar la palabra def. El nombre de una función tiene que ser un nombre lo suficientemente explícito que nos indique qué es lo que la función hace. Si tenemos argumentos, entre paréntesis los argumentos, y después de los dos puntos es clave el manejo de indentaciones. Fíjense ustedes de este lado que la indentación mantiene agrupando a través de la indentación todo lo que pertenece a la función. Una vez que terminamos la codificación, normalmente regresamos a algún valor que es o corresponde a algún cálculo puntual. Miremos esto como codificación en Python. Vamos a definir una primera función relativamente simple, en un momento, que lo único que va a hacer es decir hola. Entonces, vamos a poner aquí definición de la función. Vamos a usar codificación en inglés, say hello, por ejemplo. Y como no va a tener argumentos, sino solamente vamos a decir hola, regresaremos un único resultado que diga hola, por ejemplo. Si grabamos esto y lo corremos en Python, finalmente este código no va a hacer nada, porque únicamente hemos definido la función, pero no la estamos llamando en ningún momento. No solamente hay que definir la función, sino también hay que usarla en algún momento dentro de nuestro código. En la línea 4, vamos a llamar a esta función únicamente mencionando say hello, sin argumentos porque la función no tiene argumento. Desde el terminal, permítame invocar el terminal. Aquí está. Voy a limpiar la pantalla. Y dado que mi directorio de trabajo corresponde al directorio en donde está este archivo, simplemente le decimos sayhello.py. Perdón, el nombre de la función es función o function definition.py. Fíjense que no tenemos ningún resultado específico a pesar de que estamos llamando a la función, y esto se debe a que aquí no hay ningún comando que nos diga lo que se tiene que hacer. Vamos a completar esto, además diciéndole que imprima el resultado de llamar a la función. Y ahora sí, vamos a tener un resultado mucho más usable con mínimamente el resultado de hola. Esta es una función bastante sencilla, únicamente decimos hola. Supongamos que
vamos a generar un poco más de ruido. Hagamos otro ejemplo de definición de función. Voy a llamar a una función que se llama función confusa. ¿Y por qué llamamos confusa? Todavía no tenemos argumentos. En un rato más vamos a hacer funciones con argumentos. Vamos a imprimir la palabra osos. Noten ustedes, no obstante, que imprimimos osos, pero no es el resultado que devuelve el código de esta función, sino vamos a devolver el número 42, por ejemplo. Dicho esto, si hemos terminado nuestra función, miren, una forma de llamar la función sería únicamente decirle confuse. Y de manera parecida al criterio que mencionamos hace rato, si la llamamos, lo único que nos muestra ahora es bears, u osos, en inglés. No obstante, la función también devuelve 42, por lo que podríamos completar esto, además imprimiendo el resultado de la codificación de la función. Y sí, ahora veremos algo diferente, no solo imprimirse osos, sino también el número 42 que devuelve la función. Ok, esto es definir una función, es relativamente sencillo, es también muy potente. Vamos a definir una más a manera de ejemplo, que simplemente se llame función de suma dos números, un número A y un número B, y el resultado va a ser A más B. Simplemente, perdón, A más B. Perfecto. Entonces, vamos a imprimir el resultado de suma dos números y le enviamos 1 y 2. Esto podríamos probar acá. Y el resultado, como ven, es 3, 1 más 2, 3. Ok. Ahora, adicionalmente, incluimos argumentos en la función. Hay que ser consistentes en los argumentos. Vamos a cometer un error de forma intencional. Por ejemplo, generando un tercer argumento de entrada que no se encuentra contemplado en la definición de la función. Si intentamos correr el programa, esta vez tenemos un error. Y básicamente nos dice, tenemos dos argumentos posicionales, pero se brindaron tres argumentos al momento del llamamiento. Esta es una buena forma de hacer troubleshooting o debugging en Python de manera relativamente sencilla, mirando el código de error cuando existe algo. Bien. Esto es lo relativo a funciones y definición. Veamos brevemente sentencias de control. Y en este caso particular, primero la sentencia if. Bastante sencilla, sirve para controlar flujo de ejecución del código en función del cumplimiento de alguna condición, o varias condiciones también. Por ejemplo, si existe una condición siguiendo el diagrama de flujo, podríamos ejecutar ese argumento en particular, o en caso de que no existiese esa condición, saltamos de este argumento y ejecutamos lo que está más adelante. También es posible ejecutar más condiciones. No obstante, previo a eso, notemos la codificación correspondiente a este diagrama de flujo. If es el comando, la condición de prueba, dos iguales para generar la lógica booleana o booleana, dos puntos, y la indentación otra vez es crucial, porque nos dice lo que forma parte del statement o de los argumentos que queremos ejecutar como bloque o sentencia de control a partir de la condición de verdadero. Y luego, sin la indentación, viene lo que sigue, el statement n o más argumentos potenciales de la codificación. Si tenemos más condiciones, por ejemplo, llamamos primero a testear o a verificar la condición número 1. Si no se cumple esta condición, podemos verificar una segunda condición o las condiciones que fuesen necesarias. Y en caso de que ninguna de ellas, de cualquier forma, se presente, tenemos que brindar un argumento de salida para que haga algo cuando no existen las condiciones previamente codificadas. Miremos esto en Python. Ok, vamos a generar para este propósito un nuevo código. Y
Ahora lo que vamos a hacer eh, es generar un código un poquito más utilitario. Sigue siendo un código de ejemplo, pero utilitario al final del día. Entonces, repitamos todo esto, un nuevo archivo, lo vamos a grabar y vamos a llamar este código, por ejemplo, flipcoin.py, porque básicamente va a devolvernos un argumento de salida para lanzar una moneda y en caso de que la moneda caiga en cara, nos va a decir el lanzamiento obtuvimos una cara o obtuvimos un sello. Entonces, para esto, por primera vez vamos a usar funciones que no se encuentran instaladas de base en el ambiente normal de Python. Y lo bueno es que podemos usar librerías que vienen instaladas con la codificación o con la instalación de base que ustedes tienen y que la hicimos en la cápsula anterior. Entonces, primero vamos a llamar con el comando importar o import la librería de random. Esta librería de random nos habilita algunas funciones, entre ellas una función random justamente, selección randómica, que es la que vamos a utilizar, o aleatoria. Y a partir de esto, vamos a definir una función que se llame coin flip, o lanzamiento de una moneda, sin argumentos. Y como resultado, vamos a devolver, y aquí viene uno de los comandos que forman parte de la librería de random de Python, que es random.choice. Y básicamente este de forma aleatoria elige, utilizando probabilidad uniforme en este caso particular, sobre las opciones que codifiquemos en una lista. Todavía no vamos a ver listas, más adelante estudiaremos listas en detalle. Ahora, de momento, para este ejemplo, vamos a llamarle cara, uno de los componentes de la lista, y sello, el otro componente. Esta es toda mi función. Ahora bien, se requiere llamar a la función. Utilicemos una sentencia de control. Y vamos a decir, si la moneda, o si el lanzamiento de la moneda es igual a cara, recuerdan que este es uno de los posibles resultados con 50% de posibilidad, al igual que sello, lo que vamos a hacer es imprimir cara, o así, resultado, cara. ¿Ok? Y si no es cara, la única opción distinta sería resultado, sello. ¿Verdad? Esta sería toda la codificación. Tenemos aquí algo mucho más interesante, ya es un código bastante más respetable. Usamos una librería externa, definimos una función y además el resultado de la función se controla utilizando una sentencia de control con un if. Bien, vamos a probar el código. Como estamos dentro de la tarjeta de la carpeta de trabajo, directamente la codificación es Python 3, porque tenemos la versión número 3 de Python. Flipcoin, llamé a mi archivo .py y dice, en esta oportunidad el resultado fue cara. Sello, podemos correr esto varias veces, sello, 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 cara, sello, cara. Y bueno, pues esto es echarse un volado digital, ¿no? Podríamos hacer lo mismo con dados, nada más que en ese caso particular, lo que tendríamos que hacer es generar una lista mínimamente de los números del 1 al 6 y evidentemente muchas más condiciones para imprimir. Claro, imprimir 6 ifs estaría un poco raro. Es mejor en ese caso optar por otras sentencias que nos generen eficiencia en el código. Y justamente eso nos lleva a estudiar la siguiente sentencia de control que corresponde a un lazo for. Un lazo for permite iterar de forma secuencial sobre estructuras definidas en Python. Pueden ser listas, caracteres, diccionarios,
Todas ellas estructuras que estudiaremos más adelante en siguientes cápsulas. Básicamente, definimos los ítems en una secuencia y a partir de eso iteramos sobre los ítems. Si se han alcanzado a iterar sobre todos los ítems, salimos del for loop. De lo contrario, estamos dentro del lazo de ejecución haciendo algo. Por ejemplo, para i, siendo i un número que se encuentra dentro de una función que definimos como rango, que va a generar números de 0 hasta 5, imprimimos i, y esto nos va a doler el número 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Básicamente, eso es la sentencia de control for, muy sencilla de codificar. Vamos a planear un pequeño ejemplo. Sacamos un nuevo archivo. New file, ahí está, lo vamos a guardar. Y este de aquí, vamos a llamar iteración for.py. Perfecto. Pues nada, va a ser muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es probar for y in range. Es muy importante definir la función rango y ahora vamos a mirar cuáles son las particularidades. Por ejemplo, 5. Y vamos a imprimir i. No tenemos aquí la definición de ninguna función. Está bastante básica esta codificación. Únicamente vamos a correr con Python 3, iteración, en el nombre. Total, esto es del 0 al 5. O bueno, al 4, ¿no? Siempre es n-1. Itera sobre 5 elementos. Algo interesante de esta función rango es que podemos decirle la forma en la que queremos definir un rango de una secuencia específica. Por ejemplo, los números de 5 al 10. Y vamos a ver cómo itera en esta oportunidad. Miren, 5, 6, 7, 8, 9, siempre uno menos uno antes. Podemos iterar entre los números entre el 5 y el 100, pero cada 5, por ejemplo. Vamos a iterar entre el 101, hasta el 101 para que se incluya el número 100. Cada 5, por ejemplo. Y ahora tenemos números 5, 10, 15, 20, 25, etc. Esto es muy interesante. A partir de esta definición y para un pequeño ejercicio de codificación, vamos a incluir la codificación de i, por ejemplo, el rango desde 1 hasta 10 y únicamente imprimir los números impares. Entonces, los números impares del 1 al 10, evidentemente serían el número, vamos a ir hasta el 10, el número 1, 3, 5, 7 y 9, ¿no? Entonces, vamos a regresar. A partir de esto, deberíamos definir una función que nos diga si el número es par o impar. Entonces, fíjense, voy a definir numpar y, evidentemente, incluimos un número, ¿verdad? Perfecto. A partir de esto, pues lo que hacemos es verificar si el número es par o impar. Un número par tiene la característica de que si lo dividimos entre 2, no tiene cociente. Es decir, si dividimos 4 entre 2, esto es directamente 2 sin cociente. Si dividimos 5 entre 2, esto es 2 con cociente de 1. Entonces vamos a regresar el cociente del número dividido entre 2. Este cociente, en caso de números pares, sería igual a 0, y en caso de números impares, sería diferente de 0. Entonces, para números pares nos va a decir si es que es par o impar, o básicamente es un verificador. Aquí, este operador de residuo es bastante interesante de utilizar y es muy útil en programación. Les recomiendo mirar más información de documentación en línea. Entonces, vamos a imprimir los números pares, ¿no? Vamos a llamar a numpar con i, y evidentemente si este residuo es igual a 0, vamos a imprimir i. Y si no, no hacemos nada. Ya. Listo. Entonces tenemos entre el 1 y el 10 los números 2, 4, 6 y 8, que serían los números pares que andábamos buscando.
Perfecto, bastante sencillo. La codificación de funciones, lazos de control if y lazos de control for. Finalmente, como una actividad que deben subirla como evidencia a la plataforma, vamos a jugar un juego o desarrollar un código en Python de un juego que se llama BizBuzz, en el que utilizando sentencias de control y funciones, este juego sea capaz, o este código sea capaz de, para una secuencia comprendida entre 1 y 30, definir los múltiplos enteros de 3 que correspondan a bis y los múltiplos enteros de 7 les va a dar correspondencia a dos. Una salida para este posible código con una secuencia de 1 al 30 es la que se muestra aquí. 1, 2, 3 bis, 4, 5, 6 bis, bus, 8, 9, perdón, en lugar de 9, múltiplo de 3 bis, 10, 11 bis, 13 bus, etc. Bien, espero que se diviertan codificando esto y si tienen preguntas, recurran al foro que se encuentra habilitado en el curso. Buenas noches.